Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas excusas para el entendimiento y, por supuesto, con unos diálogos interesantes sobre lo que significa ser venezolano, sobre esta condición. Nosotros, así como no pedimos nacer en la familia en la que nacimos, tampoco pedimos nacer en este país, pero hemos aprendido a amarlo a lo largo de nuestro crecimiento. Recientemente hemos tenido una experiencia democrática donde la mayoría de los factores políticos, digamos, la mayoría de los partidos políticos decidieron postular candidatos y una buena parte del país, cerca de un 40% de los habitantes del país, decidieron, bueno, concurrir a las urnas electorales. Pero otro grupo gigantesco de electores decidió no ir, decidió quedarse en casa, decidió darse por día sabático y dejar que otros decidieran o que otros siguieran decidiendo, porque han concurrido y en diferentes momentos procesos electorales y diferentes partidos políticos han llegado a participar en esas elecciones, pero la gente ha estado siempre apática. Hoy vuelve Venezuela al mundo electoral. Hoy volvimos a decir queremos elecciones y otros están planteando, bueno, la realización de un referéndum revocatorio para el próximo año o ponerle revocatorios a los diferentes cargos que se van a vivir, pero en el panorama que se acerca, en los próximos 4 años no hay elecciones. Volvimos a las elecciones quizás para prepararnos, para recargar las baterías para los próximos 4 años. Sobre todo esto, me gustaría conversar con un buen amigo de esta casa, de este programa, que es el periodista, abogado y, por supuesto, el líder social Juan Carlos Fernández, quien hoy está con nosotros, bueno, para comentar con ustedes aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Juan Carlos, bienvenido a Puerto de Libros. Mira, un placer estar en tu casa y estar en tantas cientos de miles de casas a los cuales llega la Red Nacional de Fe y Alegría, que si no existiera hubiese que inventarla. Fe y Alegría, Luis Peroso, es la casa de todos. Yo que soy un muchacho de Fe y Alegría, de aquello que decíamos, Fe y Alegría llega donde no llega el asfalto, me siento muy feliz de estar contigo acá conversando del pasado, el presente y el futuro del país. Juan Carlos, tú eres un niño, fuiste un niño, sigue siendo un niño en el alma porque tienes muy buenos sentimientos, pero fuiste un niño que desde muy pequeño fue tocado por la política. Tu generación, esas personas que nacieron contigo, bueno, estaban vinculadas a una Venezuela en la cual era posible soñar con el socialismo, era posible soñar con la izquierda. Yo siento que el nivel de estabilidad social que Venezuela iba alcanzando rápidamente, bueno, le dio la misma tranquilidad que le da a los españoles, por ejemplo, para ser rojos, o que le da a los noruegos para decir que tienen un partido socialista y ganan elecciones los socialistas. Y por eso mismo se empezaron a nutrir en las universidades a grandes partidos y grandes intelectuales del área de la izquierda. Y creo que por eso hicimos una base política con movimientos como el MEP, movimientos como el Partido Comunista, el MIR, y luego el nacimiento de un movimiento que sin duda rompió y dio mucho que hablar en todo lo que es la ideología de izquierda en el mundo, como lo fue el movimiento al socialismo de Teodoro Pekov, que era un movimiento al socialismo que decía queremos socialismo, pero no queremos comunismo ruso, es decir, no nos queremos parecer no nos queremos parecer a Nikita Khrushchev, no queremos ser stalinistas. Ese fue tu llamado, la izquierda que te llamó. La izquierda que te llamó, si mal no recuerdo, con Luis Beltrán Petro Figueroa,
con el maestro Prieto en esos discursos maravillosos que intentaban rescatar y convertir a la educación en la manera de transformar este país y llevarlo a la prosperidad. Pero ahora, pasados los años, ¿qué te puedo decir? 40, 45 años, Juan, desde que comenzaste a militar políticamente, ah, ¿no te sientes abusado en tu infancia? ¿No sientes que perdiste momentos maravillosos de tu juventud robados por una ideología política? Mira, primero debo decirte que yo no, digamos, yo entré a la izquierda sin darme cuenta que estaba en la izquierda. Yo entré a la izquierda exactamente cuando yo estaba estudiando tercer año de bachillerato. Estalló en el mundo católico un movimiento a partir de Puebla y a partir de Medellín que se llamaba o se llama la Teología de la Liberación, que por cierto hoy defiende el Papa Francisco. En Fe y Alegría fue donde yo conocí esa izquierda humana, esa izquierda, digamos, que quería poner los ojos, la atención de los católicos en los más desvalidos, pero sin destruir a los que tenían recursos o sin destruir al empresariado. O sea, no era una izquierda protocomunista ni nada que ver. Y habían algunos movimientos previos a esto, como el movimiento POSCLA, el movimiento de la izquierda cristiana que dirigía Abdón Vivas Terán en Copey. Luego llego al Liceo Jesús Enrique Lozada y allí conozco un personaje que se llama Jesse Espina, que me acerca al movimiento al socialismo. Movimiento al socialismo es una fractura del Partido Comunista que se separa del comunismo, del marxismo, del leninismo, del troquismo y de todos esos ismos y se incorpora a un movimiento que se llamaba el eurocomunismo, que lo dirigía en España Felipe González, algo Santiago Carrillo, en Italia Antonio Gramsci, un movimiento muy interesante, digamos, socialdemócrata, más bien era socialdemócrata, pero era de centro izquierda, que quería avanzar en una sociedad también, digamos, con muchos errores de la propuesta, porque también era el centralismo democrático, también se hablaba de la sociedad, de la planificación centralizada, y eso fracasa aquí, fracasó allá, y donde lo pongan fracasa. Pero allí fueron los pininos. Hace unos días se cumplió un aniversario de un evento que tuvimos en el Parque Central en Caracas que se llamó Del socialismo real al socialismo existente, donde vinieron las mentes más preclaras del socialismo moderno europeo. Ese evento lo encabezó y digamos, lo dirigió y lo promovió Teodoro Pekov, que fue un dirigente de la izquierda democrática, quizás el más avanzado de todos los dirigentes de la izquierda democrática que ha tenido Venezuela hasta la época. Así pues que yo nunca me vinculé ni a Bandera Roja, ni al PCB, ni a estos grupos marxistas, leninistas, troquistas, seguidores de Marcas Hanecker, sino que nosotros leíamos a Nikos Publianzas, leíamos a Gramsci y leíamos a Teodoro, que teníamos mucho en quien leer, teníamos nuestro propio escritor que era Teodoro Pekov, y allí nos fuimos haciendo, digamos, de cara a una sociedad moderna, justa. Yo sigo pensando lo mismo, yo a veces veo para atrás y lo que acabas tú de afirmar, no, yo no me siento para nada abusado porque yo sigo pensando exactamente lo mismo. Yo quiero una sociedad justa, yo quiero una sociedad con justicia social, yo quiero vivir en un estado de derecho y de justicia. Yo no quiero ni donde vivíamos con los adecos. Recuerda que en aquel modelo que comenzó muy bien, el modelo punto fijista, terminó con 70% de pobres y con una corrupción gigantesca. Eso trajo a Chávez, si no Chávez no llega ni a palo a presidente del país. Un tipo como Chávez jamás pudo haber sido presidente de Venezuela si los demócratas no hubiesen cometido los errores que cometieron, que intentaron ser enmendados por Carlos Andrés Pérez, pero pegando un salto para el otro lado. O sea, Carlos Andrés Pérez pasa de la socialdemocracia al neoliberalismo, que estaba muy en boga en Estados Unidos y en toda América para esos días. Entonces esos choques culturales fueron muy fuertes y todo ese choque cultural dio al traste con el modelo punto fijista y lo llevó a la barranca,
Y Chávez lo recibió en la barranca y todavía andamos por ahí andando en la barranca. Yo creo que estamos en el desbarrancadero. Sí, Pero, pero sin duda, este proceso interesante de, de una izquierda que se dio a la oportunidad de ser oposición y que de cierta manera se le permitió ser oposición. Sí, sí, bueno, los crímenes contra la humanidad que están registrados, los estudiantes y los militantes de la izquierda lanzados en helicópteros, las cárceles, los asesinatos políticos, sucedieron, están muchos muy bien documentados, pero quizá no veíamos y no contábamos por cientos a los presos políticos, como podría estar sucediendo en algún momento o como está documentado por los informes de la señora Bachelet, ¿no? Que es un documento que está refrendado por las Naciones Unidas en la sí, actualidad. sí, Entonces, Luis, es una complejidad. Te estás metiendo en unas honduras tremendas y a mí me gustan esas honduras porque permiten decir cosas que a veces es como pecaminoso decirlas. Por ejemplo, cuando la democracia bentancurista, hubo una guerra de guerrillas, hubo un grupo de ciudadanos venezolanos que se alzaron en armas contra un gobierno legítimamente constituido y democrático, que era el de Betancourt. Y trajeron además unos cubanos por un sitio que queda en el oriente que se llama Machurucuto. Hubo una invasión cubana a Venezuela. Eso, y además hubo varios golpes de Estado. Esa guerra de guerrillas duró hasta los 70 con la pacificación de Rafael Caldera. Cuando se termina, claro, entonces ahí en las guerras se violan los derechos humanos, en las guerras hay presos, en las guerras hay asesinatos, en las guerras hay de todo. O sea, lastimosamente esa es la desgracia de la guerra. Yo decía hoy en una conversación con alguien, o ayer, Luis, un tigre tiene hambre y mata a una gacela, sacia su hambre y se acuesta a dormir. El ser humano es el único animal que es capaz de salir a matar en cantidades para saciar el hambre de poder, que es otra cosa distinta al hambre física que puede tener el tigre. Entonces, en aquellos momentos que quizás tendrán que ver con las injusticias cometidas por el pacto de Punto Fijo que excluyó al Partido Comunista, al excluir al Partido Comunista, el Partido Comunista no le queda más remedio que radicalizarse y un sector de ese partido, no por cierto el de los Machados, sino el sector más radical y un sector de Acción Democrática encabezado por Américo Martín, se van a la guerra de la guerrilla. Pero esa guerra de guerrilla fue un error también que trajo violaciones de derechos humanos. Luego llegó la democracia calderista, la pacificación, aparece el movimiento del socialismo, la izquierda era oposición, pero vaya, no logró nunca tener un discurso, una narrativa que la ayudara a pasar del 5% histórico. Nunca pasó del 5.5%, pero por lo menos en aquella época. y además acta mataboto, ¿no? Y además acta mata voto, eso es cierto. Pero bueno, les daban el INCIBA. El INCIBA era el Ministerio de la Cultura de la época, siempre lo manejaba la izquierda, les daban becas para que fueran a estudiar al exterior. Los gobiernos, digamos, después del propio Caldera, trataron de que la izquierda entrara en el juego democrático y ciertamente entró en el juego democrático, excepto pequeños grupos encabezados por Puerta Ponte y con David Nieves y estos grupos que después murieron en la masacre de Cantaura. Pero eso fue un error promovido por los cubanos, promovido una parte por los chinos, otra parte promovido por los rusos, que no conducía a nada de un país que venía de golpe de Estado militar en golpe de Estado militar. Entonces, vienes ahora, fíjate, cuando yo te iba a decir de lo pecaminoso es que ahora venimos a los presos políticos. Cuando tú dices, ¿cuántos presos políticos hay en Venezuela? Bueno, hay más de 200 presos políticos, pero no todos son presos de conciencia. Porque para mí un preso político es un preso que está preso porque piensa distinto al gobierno. Aquí hay gente que se alzó contra el gobierno de Hugo Chávez en armas, aquí hay gente que se ha alzado en armas contra el gobierno de Nicolás Maduro, entonces esos son presos militares.
Esos no pueden ser metidos en el mismo paquete de preso político. No es lo mismo, porque entonces cometeríamos una inmensa deformación de la concepción o del concepto del preso político. Un Mira, preso político... ¿Ah? Te escucho. me interesa muchísimo este término. Vamos a hablar de esa diferencia entre preso político. Espero que no sea la idea que dicen en BTV, político preso y preso político, pero vamos a hacerlo en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con mi amigo Juan Carlos Fernández, hablando de esta realidad política que hoy se nos ha encimado. La mayoría de los venezolanos decidieron no ir a votar en las más recientes elecciones. Si hubiese una manera de medir esto, bueno, ganó la abstención. Lo mismo que dijimos cuando no asistimos a votar por la Asamblea Nacional Constituyente que convocó el chavismo, o lo mismo que dijimos con la Asamblea Nacional que convocó el chavismo en su momento porque le correspondía la renovación de la Asamblea Nacional, y en todas dijimos ganó la abstención. ¿Por qué? Porque más del 50% de los venezolanos decidieron no ir a votar. Hoy, que todos los factores políticos recurrieron a votar, pasó exactamente lo mismo. Ganó la abstención. Fíjate que yo conversaba ayer con el doctor Jesús Egía y Jesús me daba unos números distintos a los del propio Consejo Nacional Electoral. Él dice, la abstención fue alta, pero no tan alta como lo explica el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene un padrón de 20 millones de personas. En ese padrón no se ha limpiado, ahí no están los que se fueron. Hoy estaba leyendo unas cifras que ya llegamos a 6 millones de personas. ¿Cuántos de esos 6 millones de personas son adultos? Vamos a colocar que sean adultos el 50%, electores. Entonces serían 3 millones de personas. Eso quiere decir que el padrón no puede ser de 20, sino de 17 millones de personas. Al tú aplicarle la abstención en vez de a 20, a 17, la participación lógicamente aumentó. Entonces ahí hay una cifra que habrá que arreglar en el camino. Pero yo estoy viendo, por ejemplo, con dolor en el alma, eso sí te lo digo, una cuenta que sacó el periodista Chugo Torrealba, lo estoy viendo en su Twitter. Si la oposición hubiese participado unida, hubiese ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hubiese ganado 18 gobernaciones. Wow. El problema no fue la abstención, no fue la abstención, el problema fue la división, lo que llevó al cadalso a la propia oposición, que como Chacumbele, ¿te acuerdas aquel personaje que decían que se mató a sí mismo? La oposición se mató a sí mismo con esta división. Claro, entre la abstención, Juan, la oposición gana. Pero el recurso que utilizamos para desacreditar la Asamblea Nacional que está ahorita en funciones es que hubo la mayor, es decir, que la mayoría no fue a votar. Y hoy la mayoría no fue a votar. La mayoría de las personas que están inscritas en el registro electoral no fueron a votar. Claro, aumentó. ¿Por qué? Porque, bueno, 4, 5, 10, 20 partidos que habían dicho que no iban a votar, fueron a votar. Pero ese crecimiento, yo creo que no es completamente representativo, porque es que si nos ponemos a analizar el proceso electoral, el proceso de invitación al voto, no invitaron a votar nunca. ¿Por qué no hubo campañas de promoción del voto como siempre hubo? Porque al gobierno quizás no le convenía y porque a la oposición quizás no le convenía. Debemos de abandonar los extremos y encontrarnos con el voto como recurso verdadero para salir de un sistema político en el cual no nos gusta, porque no vamos a ir a las armas, no vamos a volver otra vez a la guerra, porque sabemos que la guerra nos está haciendo mucho daño. Por cierto, que hay un fenómeno de carácter jurídico electoral en Venezuela, que es que en Venezuela el voto no es obligatorio. Al no ser el voto obligatorio, la elección la gana el que tenga la mayoría que tenga. Acaban de seleccionar el gobernador del estado de la Florida. ¿Tú sabes con cuántos votos ganó? Con el 14%. Eso fue la gente que fue a votar y es gobernador y está electo. O sea, el argumento de la abstención puede tener muchas aristas, pero no le quita en modo alguno legitimidad ni legalidad a la elección.
Por eso yo hago tanto énfasis, mi querido hermano, en estos números que estoy viendo que me muestra el Chuo Torrealba, y creo que hay otros que son mucho más dramáticos. Vamos a ver si yo consigo por acá la oposición sacó, pero muchísimo más votos que el gobierno, y la oposición fuera del G4 sacó, pero mucho más votos que la oposición del G4. O sea que aquí se movió el juego y se movió muy duro. Se movió muy duro. Ahora habrá que ver si ese replanteo que se dio permite también rediscutir quiénes son las mayorías, quiénes son las minorías, cuál es el futuro de la llamada mesita o de la llamada alianza democrática, cuál es el futuro de fuerza vecinal, del lápiz, cuando el G4, ¿qué ganó el G4? El G4 ganó la gobernación del Zulia y la gobernación de Monagas y unas alcaldías. O sea, el G4 terminó brutalmente derrotado por sus propios errores. Por sus propios errores. Entonces, yo creo que en este momento nos toca hacer un análisis profundo, descarnado, y dejarnos de esa historia, hermano, que para nada ayuda, que si tú piensas diferente a mí, tú eres un alacrán, si tú piensas diferente a mí, tú eres un colaboracionista, porque aquí todos tenemos que pensar como piensa el G4, o todo el mundo tiene que pensar como piensa María Corina, o como piensa Ledesma, y me vas a disculpar el término no lo voy a decir porque no es correcto en televisión, pero ni en radio, pero te puedo decir, la cosa no es así. La cosa no es así. Claro. La cosa no es así. Aquí hay gente que piensa distinto, y cuando tú ves la cantidad de votos que sacó la gente que piensa distinto, tú no puedes desconocer a los electores que votaron por la gente que piensa distinto. Fíjate tú que al G4 se le plantea allí, y quizás el discurso de Manuel Rosales, que no sé si lo escuchaste, los dos últimos discursos que ha dado, que han sido unos discursos sin reconocer que él es responsable también de mucho de lo que ocurrió, porque él le sacó un candidato a Henry Falcón, y Henry Falcón... Hoy alguien me Ajá. dijo, mira, en el discurso de Rosales le dio la razón a Juan Carlos Fernández. me dijo una persona hoy, cuando estuvimos hablando de este asunto. Juan, a mí los líderes políticos actuales todos me aburren. Me aburren, y el Chigüire Bipolar dijo una cosa que me pareció genial. No sé si viste la portada del Chigüire Bipolar, que decía: ganó el cambio, dijo candidato que gobernó hace 30 años. Y se presta para que uno pueda hacer humor y pueda darse cuenta de los contrastes ideológicos y de cómo estamos casi que al garete. Yo siento que el pueblo venezolano, tan acostumbrado a los caudillos, porque somos un pueblo que ama un caudillo, que ama una bota militar, que ama un gritón, tan acostumbrado a los caudillos, hoy se encuentra sin líderes, se encuentra sin su Bolívar, se encuentra sin su Francisco de Miranda, se encuentra sin el caudillo al cual seguir. Y esto termina mal, porque ¿qué pasó en los 90 cuando no teníamos caudillo? Porque Acción Democrática, al descabezar el propio partido a Carlos Andrés Pérez, se quedó sin caudillo, porque habían muerto todos, y quedó la burusa, quedó la borra del café en el partido, y tuvieron que lanzar al Falucero, por ejemplo, es un tipo sin ningún liderazgo. Se quedó con el peor de los caudillos. Pero bueno, tú que eres librero, no te diste cuenta, pero me levanté para mi pequeña biblioteca que tengo acá y agarré este libro que tengo aquí en la mano. Este libro tiene que leerlo todos los venezolanos. El cesarismo democrático. Laureano Vallenilla nunca se equivocó. Venezuela tiene ¿cuántos años de vida republicana? Desde 1834, cuando Páez, quizás por esa época, 24, no sé. Ajá, hasta esta época apenas tuvimos 40 años de vida democrática. Este país sigue buscando al taita, sigue buscando al hombre a caballo. Tú no acabas de escuchar la cosa más absurda que yo he escuchado en los últimos meses, que es que una muchacha con supuestamente una mente tan moderna como María Corina Machado diga que hay que elegir el líder de la oposición. O sea,
¿Cómo es eso que los líderes se eligen? Se eligen los cargos de representación popular. El liderazgo político no se elige, pero ella se leyó también el cesarismo democrático y lo tiene metido en la cabeza. No ha evolucionado tampoco. Ella quiere que llegue un tipo a caballo y nos resuelva, que llegue Chávez. O sea, eso mismo es mi preocupación. Es decir, en los 90 se agotaron los líderes. Se agotó Carlos Andrés, se agotó, por supuesto, y como Cronos se comió a sus hijos después de haber fundado COPEI y haber sido el líder fundamental de COPEI, cuando la generación de relevo estaba aspirando a la presidencia, sale Cronos, sale Rafael Caldera a destruir su partido y a destruirse él mismo, porque en ese periodo lo que hizo fue acabar con su herencia política, uh, y nos quedamos sin líderes. Nos quedamos sin líderes y nos conseguimos a Salas Romer emergiendo de una provincia y a Hugo Chávez como el caudillo emergente que en un par de años se convirtió en el hombre que ha asignado los últimos 25 años de la política venezolana, del 94 para acá. Tú que lo viste nacer, yo te preguntaba hace un tiempo, ¿dónde estaba Juan Carlos Fernández el 4 de febrero? Pues yo sé que tú no eres militar, es decir, tú no estabas en un cuartel conspirando, pero ¿qué estaba haciendo Juan Carlos Fernández? Y el resultado de eso, ¿qué pasó con la vida de Juan Carlos Fernández después de que sale al ruedo un Hugo Chávez? Yo siento que eso te cambió la vida y que le cambió la vida a todos los venezolanos. Y tengo miedo de que vuelvan a pasar cosas parecidas, tan desastrosas como ahorita, porque no tenemos líder. Claro, bueno, fíjate tú, por eso es que a mí me gustan las repúblicas. Yo prefiero las repúblicas a la democracia. Yo creo que por eso los fundadores de los Estados Unidos se cuidaron mucho de no colocar en su constitución la palabra democracia, porque la democracia es el gobierno de la mayoría, pero la república es el gobierno de la ley, que es otra cosa totalmente distinta. El 4 de febrero de 1992 yo era agricultor, tenía una venta de productos agropecuarios y estaba en ese momento en el mercado de las pulgas vendiendo una carga de cebolla larga porque era la producción del día anterior que había que salirla a vender, y me consigo con ese atajo de militares que muchos de ellos ni siquiera sabían qué estaban haciendo ahí, tratando de desalojar el mercado Las Pulgas. Luego me voy para la zona de La Limpia, por ahí por Tostadas el Reloj, me estacioné a ver los aviones que amenazaban con disparar sobre el cuartel Libertador, y Arias Cárdenas que sacó la artillería antiaérea y se la llevó para la urbanización Sucre en una cosa absolutamente irresponsable para evitar que los aviones de Pérez dispararan contra la artillería. Usó de escudo humano al pueblo de la urbanización Sucre. A mí eso no se me olvida. Pero luego en el proceso de demolición de la democracia, te voy a detener allí, te voy a dime. detener porque tengo que ir a una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes, pero me quedo con que Juan Carlos Fernández, que hoy es un líder político fundamental de Maracaibo, el 4 de febrero de 1992 estaba vendiendo cebolla larga en el centro de la ciudad. Ya volvemos y nos vas a contar cuál fue ese llamado, por qué hubo un cambio en Juan Carlos Fernández y volvió a la lucha política que tuvo en el Liceo. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos hablando con Juan Carlos Fernández, quien hace alrededor de unos 30 años, casi, estaba vendiendo verduras en el centro. Estaba dedicado imagino que a su familia y a sus negocios en el medio de la crisis más profunda que había vivido Venezuela con el paquetazo de Pérez, y de repente la democracia es amanecida. Un día amanecemos con un golpe de Estado, una cosa decimonónica, vuelve otra vez a tocar la puerta de Venezuela y Juan Carlos Fernández descubre, bueno, que los militares quieren tomar el poder. ¿Qué pasó? Esa falta, yo te digo esto y recapitulo porque siento que Venezuela comete errores cíclicos y que así como hemos intentado derrocar a Maduro con golpes de Estado, bueno, también vamos a conseguir por la vía democrática seguir cometiendo errores como hicimos de elegir al candidato que no era. Y ahorita pasó en muchísimas partes del país. Por estar en el desespero de elegir a alguien, elegimos a los candidatos inadecuados. Háblanos de tu experiencia de ese año 92 y cómo termina Juan Carlos Fernández siendo parte del proceso de cambio que pedía Venezuela.
Bueno, mira, no pasó nada. Para los efectos no pasó nada. En 92, eso fue febrero del 92. Luego vino el golpe de Estado de diciembre, de noviembre, 27 de noviembre del mismo año 92. 93. En el año 94 yo hablé con mi esposa Cira y le dije, yo quiero irme a acercar a los bolivarianos. Los llamaban los bolivarianos. No los llamaban los comunistas, no eran cubanos, no hablaban de la guerrilla colombiana, eran los bolivarianos, que era un grupo que de pronto comenzó a despertar en mí el interés porque la democracia punto fijista agarró a Irene Sáenz y la molió. O sea, lo que tú venías contando ahorita, la propia democracia, el propio modelo se molió a sí mismo. Entonces me acerco a ellos y desde el primer día comenzó la lucha en contra de los radicales que los habían los radicales de izquierda, una izquierda atrasada, primitiva, representada por Leticia Barrios en lo nacional, Radamés Larrazábal, aquí estaba María de Queipo, Brigitte Bernard. Claro, después terminaron viviendo en apartamentos de millones de dólares, pero eran primitivas en la política, hablaban de expropiar y yo decía, y bueno, ¿y cómo le vamos a expropiar la tierra a la gente? Si aquí lo que la gente hay que ponerla a trabajar, hay que expropiar las empresas, pero si las empresas lo que hay que ponerlas a funcionar. Y yo en el 96 me fui del movimiento bolivariano porque la tendencia dominante era exactamente la radical, la de izquierda. En el 96, para finales del 96, por allá por Sabaneta, en el restaurante este que está en la vía entre Carora y Barquisimeto, me consigo a Hugo Chávez con el coronel Alfonso Dávila García. Y Hugo Chávez en una mesa comiéndonos una arepa hizo el juramento de la arepa. Tú sabes que al tipo le gustaban los juramentos. Él hizo el juramento del samán de Buere y luego le hizo a Juan Carlos Fernández el juramento de la arepa y me dijo, Juan Carlos, regresa al movimiento que yo voy a echar a todos los radicales de esa izquierda primitiva. Y mintió. Lo sacó por un ratico. Lo sacó por un ratico y quizás también el proceso político que se vivió después del 2002 hizo regresar esa izquierda, porque recordemos que Chávez gana las elecciones y deja en el gobierno a Marixa Izaguirre, que era la ministra de Hacienda del propio Caldera. O sea, él no llegó pateando la mesa, no llegó cubanizando, él llegó tanteando, me parece a mí, llegó tanteando con aquella idea de la tercera vía, que después termina metida en el embrollo de Carmona y cuando Carmona fracasa, entonces ahí sí Chávez salió corriendo para Cuba porque sabía que el establecimiento político venezolano se lo iba a echar al pico, que no lo querían, que lo utilizaron para sacar a Salas Romer, para sacar al Farucero, para sacar a todos los que sacaron, pero no le iban a permitir probablemente hacer algunos cambios fundamentales que el país requería y necesitaba. Por eso Chávez gozó de tanto apoyo popular en los primeros años de su gobierno, porque él intentó hacer unos cambios con el cuento de la justicia social, que después terminó siendo una injusticia tremenda, que es una cosa horrorosa, ¿no? Pero quiero decir, eso fue lo que me acercó a mí. Chávez gana las elecciones en diciembre del 98, en diciembre del 99 yo dirijo en el Zulia el proceso de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y en marzo 20 del año 2000 me fui para el carajo y le tiré la puerta en la cara a Hugo Chávez, siendo presidente de la República. Nos vamos porque esto es un engaño lo que se le está cometiendo al país. Pero ha habido engaño del chavismo, pero también ha habido engaño de la oposición. Carmona, el grupo de militares puchistas de ultraderecha que engañaron al país en el 92 son responsables absolutos de que Chávez haya regresado al poder. En el 2002. Los del 2002 y después en el 2003 un paro petrolero que no tenía sentido, que era un paro absolutamente insurreccional destinado a tumbar a un gobierno. También eso fracasó. O sea, la oposición ha venido de fracaso en fracaso hasta por allá en el año 2006, cuando Manuel Rosales es candidato a presidente, que pareciera que la oposición toma algo de sentido común. ¿Tú acompañaste a Rosales en esa campaña presidencial? Claro que lo acompañé. ¿Cómo viste el país? Esa Venezuela. A mí me contó, por ejemplo, Johnny Romero, que fue una travesía en 6 meses recorrer todo el país
era casi imposible, ¿no? Porque además tardaron un montón en elegir al candidato único. Háblame de tu experiencia, de ese Rosales uh, que no es el mismo de hoy, que era un Rosales que logró crear un partido nacional sin haber tenido estructura en ningún lado y enfrentarse a un hombre que tenía todas las fuerzas y el dinero del pueblo. Tanto así que se ganó de enemigo a Chávez y Chávez lo mandó a meter preso en cadena nacional. Pero háblanos de esa experiencia, del 2006, de esa lucha por intentar volver a la oposición al camino democrático. Bueno, esa fue una lucha compleja. Primero, tú sabes que los candidatos eran Julio Borges, Teodoro Pekov y Manuel Rosales, pero el que podía tener algunos recursos económicos, porque era gobernador del Zulia, era Rosales, pero Rosales nunca fue aceptado por la Godarria caraqueña. Recuerda que este país, aquello de Francisco Herrera Luque, de los amos del Valle, eso no ha dejado de ser. Y una vez me dijo Diego Arria, que era secretario del comando de campaña de Rosales, me decía: Juan Carlos, estos son unos vulgares, estos tipos se ponen a jugar dominó de noche, se la pasan es bebiendo whisky, o sea, diciéndome, estos son del perraje, ese perraje maracucho que llegó a Caracas en el 2006 a pretender llegar a la presidencia de la República. Eso, bueno, entregó el 30% de los votos, que fueron muy buenos, porque abrieron un camino, porque al año siguiente se le ganó la reforma constitucional, se le ganó. O sea, sí se podía reconstruir los partidos, reconstruir la participación en los procesos electorales y avanzar en esa dimensión. Eso fue en el 2006. En el 2005 fuimos a la abstención. En el 2006, Rosales lleva un 30% y 30 y tanto por ciento de votos. Y en el 2007 detenemos por fin a Chávez con una elección y se le gana la primera elección al chavismo. Quiere decir que cuando la oposición se propone participar electoralmente continuamente y crea bases de participación popular, tiene victorias electorales. Claro que tiene ventajas y tiene posibilidades, pero si en este momento todavía no se ha decidido, está a punto de quitarle el feudo barinés a la familia Chávez. ¿Tú te imaginas ese fenómeno? Que la familia Chávez, que podían haber puesto hasta la mascota de gobernador del estado, hoy esté perdiendo Barinas. Eso significa, hermano, que el país no los quiere. Pero el país también los quiere sacar, no con el método de Ledesma, ni con el método de Guaidó, ni con el método de María Corina. El país los quiere sacar con votos y al venezolano hay que volverlo a enamorar para que vote. Y entonces le toca a la oposición unirse en medio de la diversidad, unirse, porque tú y yo somos amigos, somos muy cercanos, pero tú y yo no somos gemelos, ni nadie nos está pidiendo que pensemos igual. En medio de las diferencias buscamos nuestras coincidencias y eso es lo que tiene que hacer la oposición democrática, dejar el ego y salir a buscar las coincidencias con todos los factores. No hay nada que me afecte a mí más en este momento que es que Henry Falcón haya perdido la gobernación por culpa de Luis Florido. Luis Florido debería pasar a la papelera de la historia por haberle hecho eso a Falcón. Y en líneas generales porque no hubo un método de primarias o de encuestas que permitiera escoger unos buenos candidatos a alcaldes y gobernadores. Perdimos el estado Miranda, no había modo de perder el estado Miranda, en el nombre de Dios. O sea, aquí lo que pasó es un descalabro provocado por la propia oposición. El gobierno no hizo mucho, más bien el gobierno está perdiendo su feudo y casi que pierde Apure, que es un feudo también del chavismo. O sea, se están quedando sin el país, solo que la oposición no ha sabido darle lectura a la realidad del país. Debo decirlo con dolor. Vuelvo a tu historia personal, porque es que lo único, aparte de los libros, amigos, bueno, lo único que nos queda es la memoria. Y si perdemos la memoria, bueno, perdemos de cierta manera el país. Juan Carlos, tras la derrota de Rosales en las presidenciales, ¿qué experiencia viviste tú dentro de un nuevo tiempo? Un nuevo tiempo se había constituido como partido nacional. Se había fortalecido y después en las siguientes elecciones sacaron alcaldes y empezaron a tener dejaron de ser el feudo del Zulia para ser uno de estos que ahora es el G4. ¿Crees tú que eso se va a repetir con algunos partidos que hayan perdido las elecciones?
de los independientes en la actualidad, en estas elecciones recientes? Mira, la pregunta es, Pienso en ah, Fuerza Vecinal, pienso en Lápiz, pienso en estos partidos bueno, que tuvieron participación en casi todo el país, en casi todos los municipios, que tuvieron buenas figuras y que, bueno, por la división y por la abstención no obtuvieron los cargos. bueno, déjame decirte que hoy juramentaron a Gustavo Duque como alcalde de Chacao. Fuerza Vecinal perdió en el estado Táchira la alcaldía de Táchira, pero ganó 2 alcaldías adicionales y ganó la gobernación del estado Nueva Esparta. Así que es una fuerza que creció. La Alianza del Lápiz ganó concejales y logró convertirse en la segunda fuerza en Caracas, derrotando al G4, derrotando a la tarjetica de la MUT. Eso hay que darle lectura. En Machiques de Perijá ganó un tipo en contra ganó Unión y Progreso. Imagínate tú, ganó Unión y Progreso. O sea, el pueblo de Machiques se hartó de los Márquez, se hartó del G4, se hartó de Betty Zuleta, se hartó de todos ellos y salió a votar por un tipo de una tarjeta que tiene muy poco apoyo en el país. ¿Eso qué significa? Que el país se está moviendo, que el país está buscando rutas, que el país está buscando también respiraderos y que el rol de los líderes es darle respiradero al país, es buscarle las rutas al venezolano. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, volvemos con el último segmento, donde, bueno, hablaremos de lo que viene para este 2022 en materia de reflexión política y en la manera en la que nosotros podemos conseguir un alivio para la situación que estamos viviendo. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento con mi amigo Juan Carlos Fernández. Este último segmento, Juan, lo quiero dedicar a tu experiencia como periodista, a tu contacto directo con la gente y a que hagamos un análisis de cómo está funcionando verdaderamente el asunto de la participación ciudadana. Uh, los que llevan los registros de las protestas registraron que hubo más protestas en el momento en el que la oposición hizo menos actividad política que cuando la oposición era la que lideraba las protestas. ¿Tú crees que llegará el momento en el que se pongan de acuerdo los factores políticos, las necesidades del pueblo, para poder protestar, para poder canalizar las necesidades de la gente y darle forma a esto? ¿O vamos a seguir solamente con los pañitos de agua tibia de la política? Porque es que parece que la política venezolana, tanto de la izquierda como la de la derecha, tanto del gobierno del chavismo como de la oposición, terminan siendo solamente declaraciones formales, pero finalmente no hay quien le ponga el agua a la gente, no hay quien le repare el gas, no hay quien repare el asfalto, no hay quien se ponga los pantalones para solucionar las cosas. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo todavía observo una inmensa desconexión entre el mundo político y la sociedad venezolana. Yo entrevisté hoy al mediodía a Ezio Angelini, que es presidente de Fede Cámaras, y Ezio me hablaba, oye, ¿de qué me hablaba Ezio? De la necesidad de bajar los precios en Bolipuerto, de la necesidad de bajar los impuestos a los empresarios, comerciantes e industriales de Maracaibo para que pueda surgir con un poquito más de fuerza, porque llegar a la Venezuela que teníamos hace 15 años, eso no vuelve a ser jamás ni pensarlo, pero que podamos mejorar requiere que la política deje de ser, chico, un quítate tú para ponerme yo. Hoy declara Juan Guaidó que la única elección que puede haber en Venezuela tiene que ser una elección para sacar a Nicolás Maduro. Ese es el mismo cuento de Maduro vete ya, de Chávez vete ya. ¿Y quién lo dice? Juan Guaidó, que hoy tiene el 6% de apoyo, o sea, tiene el 94% de rechazo, no se representa ni a sí mismo, tiene una debilidad tremenda. Entonces, él no es el líder de Venezuela, él no es el líder de los venezolanos. Hoy los venezolanos, los líderes de los venezolanos son estos alcaldes que ganaron sus elecciones, que ganaron las elecciones porque se conectaron con la gente, y algunos que no ganaron. Yo estaba hoy hablando con Rosiris Orozco, que perdió la elección en Petare, pero es la líder
más importante que tiene el municipio Sucre después del alcalde. Entonces comienza a surgir Antonio Ecarri, comienzan a surgir unos y ya otros estaban. Entonces yo creo que lo que hay es que reconectar al país con la política y a la política con el país. ¿Qué le toca a Manuel Rosales ahorita, hermano? Ponerse a gobernar. ¿Qué le toca a Rafael Ramírez? Ponerse a recoger la basura. Si no, en 4 años está liquidado. Le toca hacer lo que tenga que hacer para resolver los problemas de la sociedad y no va a tener, y nadie le va a creer el argumento de que la culpa es de Maduro, de que la culpa es de este o la culpa es de aquel, porque la gente no lo eligió para que venga con excusa, la gente lo eligió para que venga con soluciones. Entonces, tú estás hablando de algo muy importante, Luis, que tiene que ver con la reconexión. La política tiene que protestar por el agua, tiene que acompañar a la gente en la protesta por el agua, en la protesta por la electricidad, y el problema electoral se resolverá en una elección, pero el país no puede debatirse entre la corrupción de Maduro y la corrupción de Guaidó. Ese no puede ser el debate nacional, no puede ser entre los millones que se robaron de PDVSA y los otros millones que se robaron de Monómero. Ese no puede ser el debate del país. Por eso yo creo que todavía queda mucho hilo por hilar, queda mucho por tejer, queda mucho por construir, queda mucho por hacer y hay grandes oportunidades, sobre todo cuando la votación de la oposición se fracciona de un modo tal que la va a obligar a acordarse, porque si no se acuerda, Maduro le va a ganar las elecciones en el 2024 sin ninguna duda, va a ganar. Así que aquí hay que poner de acuerdo a Falcón, a Timoteo, a Rosales. Ramos Ayú verá si se retira o se pone de acuerdo con Bernabé, pero o se ponen de acuerdo o Nicolás Maduro o Diosdado Cabello ganan las elecciones del 24. Aquí, por eso me gustó tanto el discurso de Rosales. Y ojalá que no haya sido el discurso grandilocuente de alguien que acaba de ganar una elección, sino que sea un discurso sincero que vaya en dirección a reunificar a la oposición política venezolana alrededor ¿de qué? De 2 cosas fundamentales: de sacar al país de la oprobiosa, de la crisis social, de la crisis multidimensional, y de buscarle un camino, una ruta democrática para salir del gobierno de Maduro sin guillotinas, sin sillas eléctricas, sin paredones de la muerte, porque si no, estamos liquidados. Yo creo que los extremistas, mira, te vas a dar cuenta, en Colombia, ojalá que gane Fajardo, pero el Centro Democrático fracasó. Hoy salió Duque, el presidente Uribe, diciendo disparates como lo dice Bolsonaro. Los extremistas van a perder los espacios y el centro político va a ganar espacios cada vez más aquí y en cualquier lugar del planeta. Juan Carlos, ahora mucha gente en Maracaibo y en el país, ya que hemos seguido en mi programa tu candidatura y la manera en la que propusimos cosas para Maracaibo. Mucha gente en Maracaibo se pregunta, ¿qué va a hacer ahora Juan Carlos Fernández? Bueno, evidentemente te vamos a seguir viendo en tu maravilloso programa Al Mediodía, que es el programa de mayor sintonía de Maracaibo, pero políticamente, es decir, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que va a hacer de Fuerza Vecinal, de Lápiz, de estas propuestas que recogieron más de 30.000 votos en la ciudad de Maracaibo? Bueno, mira, ayer tuvimos la primera reunión de trabajo en la parroquia Olegario Villalobos. Mañana tenemos una en Bolívar y otra en Chiquinquirá. Seguimos reuniéndonos, organizándonos, lamiéndonos las heridas, revisando nuestros errores, revisando nuestros aciertos y tratando de seguir construyendo una conexión con el país. Yo creo que Fuerza Vecinal va a dar mucho que hablar en los próximos meses y años venezolanos. Ojalá que no se deforme como partido político. Yo creo que Alianza Lápiz, yo creo que el partido del doctor Eduardo Fernández va a tener mucho también que decirle al país. Yo creo que aquí va a haber reagrupamiento y nuevas organizaciones políticas y ojalá que nuevas organizaciones civiles que permitan que la política la hagamos de un modo un tanto diferente a lo que ha fracasado en los últimos años. Por lo tanto, yo, ¿qué te digo? Lo que estoy esperando es terminar las reuniones de Maracaibo para salir a recorrer el Zulia,
a recorrer el Zulia, a construir un partido político que le sirva al Zulia, que se ponga al servicio del Zulia, de los cambios del Zulia y de un Zulia que tenga un mejor porvenir. Qué interesante. Verdaderamente, eh, intentar hacer esa política que nombrabas ahorita, supongo, la política que le sirva a la gente, no la de solamente administrar la cosa pública y quizás robar de la cosa pública, no sabemos, pero hacer política sin estar en el poder que sea útil para las personas, que baje métodos de organización y que intente darle soluciones autónomas a las personas. A mí siempre me ha gustado la idea de que nosotros somos dueños de nuestro propio destino y que en las comunidades tenemos la capacidad de encontrar soluciones que a veces superan las capacidades que puedan tener los propios funcionarios. Si esperamos que llegue el alcalde, el gobernador o hasta el presidente, que baje Guaidó de su nube celestial, aunque a veces se le caigan las cosas del decorado, ¿no? Que baje de su lugar de supremacía a solucionarnos los problemas que tenemos en las comunidades, creo que esa idea de esperar que llegue el caudillo a solucionarnos, a darnos el toque mágico, es parte del problema que tiene Venezuela. Y si hay políticos que están dispuestos a ofrecernos soluciones y a ofrecernos acompañamiento en esas soluciones, yo creo que dejan de ser políticos y se convierten en aliados de la transformación, que es lo que necesitamos. Mira, yo apuesto por eso que tú acabas de decir. Apuesto, lo respaldo, me fajo a trabajar porque eso ocurra, porque eso va a unir a muchísimos venezolanos. Eso va a unir a los jesuitas, porque estoy hablando a un medio de los jesuitas. Eso va a unir a las organizaciones no gubernamentales. Eso va a unir a las nuevas organizaciones políticas. Y el que no quiere evolucionar, bueno, va a desaparecer. Se lo llevará la marea. Pero yo creo que el país tiene que evolucionar, la política tiene que evolucionar, el sentido de la política tiene que evolucionar, el sentido mismo de la comunidad, que no puede seguir esperando que el gobierno venga a resolverle todo, sino que hay cosas que la comunidad puede resolver. A veces tú pasas por una calle y la calle es un suciero, un mugrero, y tú dices, bueno, y estos vecinos no pueden sacar las escobas y unas palas y tratar de recoger la basura para ellos vivir mejor. O sea, cuando lo común, cuando lo público sea un problema nuestro y no un problema solo del Estado o del gobierno, vamos a lograr mejores cosas. Pero mientras los ciudadanos nos alejemos de lo público y nos encerremos en nuestra cápsula de cristal privada, bueno, le vamos a seguir, como decía aquella vieja canción de Alberto Cortés, refiriéndose a un mexicano que decía, ojalá que las mujeres mexicanas paran muchos muchachos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. Bueno, ojalá que la gente se sienta más partícipe de lo público y le deje cada vez menos los públicos a los políticos, porque no se le puede dejar todos los políticos, porque la experiencia no es buena en ningún lugar del planeta. Mira, eso lo llamamos en algún espectro de la filosofía latinoamericana, lo llaman la nosotrificación. Decir que lo que es público es de nosotros. Y cuando es de nosotros, todos lo cuidamos. No es lo mismo decir, bueno, es público, es de todos, a decir es de nosotros. Y vamos a hacer de nosotros este país. Yo creo que no podemos seguir pensando que el país es de todos, ya que el país es de nosotros. Agradezco mucho tu tiempo, Juan, que sé que es bastante complicado y de verdad espero que las personas que se han conectado con nosotros puedan enviarnos sus mensajes y sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Gracias, Juan, por estar con nosotros a esta hora. Un fuerte abrazo para ti, para toda tu audiencia, mi querido hermano Luis Peroso Cervantes, y éxito a Puerto de Libros. Éxito a Puerto de Libros. Y para ustedes que nos escuchan, gracias por sintonizarnos. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.